Que va a ser grabada. Muy buenos días. Para la Universidad Nacional es un gusto contar con su participación en la presentación de esta encuesta, percepción sobre el proceso electoral e intención de voto en la segunda ronda electoral 2022. La mesa principal está comprendida por el señor Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional, Nelly López Alfaro, catedrática universitaria y directora del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO UNA, Laura Solís Bastos, socióloga, doctora en demografía y coordinadora del Centro Tecnológico de Investigación Social de IDESPO, y José Andrés Díaz González, doctor en Gobierno y Políticas Públicas y coordinador del programa Umbral Político de IDESPO. Dará sus palabras de bienvenida el señor rector de la Universidad Nacional, Francisco González Alvarado. Muy buenos días, tengan todas y todos, de manera particular a todas las personas convocadas en esta conferencia de prensa, y me refiero de manera particular a las personas periodistas que están hoy presentes en esta conferencia de prensa virtual. Por supuesto que también los buenos días y el agradecimiento a doña Nelly López Alfaro, quien es la directora del IDESPO, así como a los investigadores José Andrés Díaz González y Laura Ortiz, quien son las personas investigadoras que han estado a cargo de este proceso de elaboración, análisis y comunicación de las encuestas de cara a esta segunda proceso o ronda electoral en el marco del proceso electoral, pues que como personas costarricenses, pues nosotros celebramos en este año 2022. Quisiera también extender el agradecimiento a todas las personas estudiantes que forman parte también de este proceso de investigación y que ponen de manifiesto una vez más que el trabajo en la universidad pública y de manera particular en la Universidad Nacional, pues es un trabajo que se comparte también con estudiantes avanzados que favorecen desde sus prácticas también profesionales y desde su aporte en el quehacer de su vida universitaria, pues también en los procesos y participan en los procesos de investigación y de extensión. Para la Universidad Nacional, en este acto que hoy estamos acá convocando, pues estamos concluyendo una serie de análisis que hemos hecho a propósito del proceso electoral que hoy estamos asistiendo en nuestro país. Este es el segundo informe sobre la percepción del proceso electoral en la segunda ronda. Un trabajo que ha sido planificado y que ha sido rigurosamente elaborado siguiendo los estándares particulares de la investigación estadística y que hoy pues también nos complace presentar. Un aporte más de la Universidad Nacional, en este caso a la comprensión, al toma de pulso de la campaña electoral que nosotros llevamos en este país. Así es que de verdad que muy agradecidos por la convocatoria, por la participación en la convocatoria y especialmente mi agradecimiento a las personas que he comentado, que forman parte del IDESPO y que han sido las personas responsables de este proceso. Sin más, pues adelante con la información. Nos dirige ahora las palabras de bienvenida Nelly López Alfaro, quien es la directora del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO, y posteriormente Laura Solís Bastos y José Andrés Díaz González les presentarán los resultados del estudio. Muy buenos días. Nuevamente el Instituto de Estudios Sociales en Población, con su compromiso de atender las necesidades de información en diferentes momentos de esta campaña electoral. Estamos aquí presentes. Vuelvo a repetir, como lo dije en conferencias de prensa anterior, tenemos 47 años ya este año en el IDESPO desde su fundación, donde hemos tenido un compromiso por generar información para la toma de decisiones. Hace 30 años incorporamos el tema de cultura política y desde entonces hemos sido constantes en todos los procesos para generar información en esta línea. Gracias a ese compromiso de la Universidad Nacional y de nuestro instituto de brindar transparencia con esta información, hoy presentamos a ustedes este último informe en este proceso electoral del 2022. Desde que arrancamos en el
en noviembre del año pasado en este momento hemos presentado 5 informes, entre los cuales quisiera, antes de empezar con el proceso de la encuesta de percepción sobre el proceso electoral e intención de voto, sí quisiera dar un agradecimiento a todo el personal que hizo posible este estudio, que es desde el Centro Tecnológico de Investigación Social, que es nuestro laboratorio, a nuestros informáticos, a la estadística, a las asistentes académicas y a los estudiantes que participan. Sin embargo, también al programa Umbral Político y a los investigadores que son parte de este proceso. Hoy vamos a presentar un informe donde se contienen datos sobre la percepción de los principales problemas nacionales y la relación con la campaña electoral, la participación electoral en segunda ronda, el grado de indecisión, el tipo de votante, la intención de voto en segunda ronda, las valoraciones sobre el candidato por el cual se va a emitir el voto y valoraciones sobre la campaña electoral. Para este estudio, quisimos también presentar, y si querés puedes, José, adelanta. Queremos presentarles nuestro objetivo de investigación, que en este caso va ligado con la percepción de la población costarricense al proceso electoral e intención de voto en esta segunda ronda para el 3 de abril próximo. Igualmente, queremos hablar de nuestra metodología. La metodología es encuestas de opinión que por telefónica celular. La encuesta se realizó del 14 al 19 de marzo del 2022. Igualmente se le hizo a los costarricenses de nacimiento o nacionalizados de mayores de 18 años y que antes del 6 de febrero ya tenían la mayoría de edad. El margen de error en este muestreo, en esta encuesta, es de 3.3. El tamaño de la muestra es de 903 personas y el nivel de confianza es del 95%. Dentro de las características de la población, las características de esta muestra, hay un dato importante que siempre refiero al inicio de nuestras encuestas, y es que hacemos una ponderación en 3 variables importantes de nuestros estudios: el sexo, el grupo de edad y el nivel educativo. Esto se hace una ponderación para que los datos puedan ser hacia la población costarricense en general, mayores de 18 años. Así, la composición en datos ponderados de esta encuesta: a hombres se representan el 47.6%, en mujeres el 52.4%. En grupos de edad, como lo hemos hecho en las diferentes encuestas, se hicieron 3 grupos de edad de 18 a 34, representando un 34% de los encuestados. 35 a 45 años, que representan un 25.5%, de 50 años y más, que representan un 40.4%. En cuanto a la variable de nivel educativo, en primaria o menos representa un 36.4%, en secundaria representa un 38.3% y en universitaria representa un 25.4%. A continuación, mi compañera Laura Solís presentará la parte de percepción sobre los principales problemas nacionales y su relación con la campaña electoral. Buenos días, muchas gracias, Nelly. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales de la Universidad Nacional y del IDESPO, y a todas las personas periodistas que también nos acompañan en la sala. En general, bueno, este es el último estudio, la última encuesta que realizamos dentro del proceso electoral, en segunda ronda también. Y bueno, en general, quisimos abordar diferentes temas que hemos explorado durante todo el proceso de la campaña electoral. Uno de ellos fue la percepción sobre los principales problemas nacionales y su relación con la campaña electoral. Justamente ese tema fue uno de los que estuvimos estudiando
en la primera ronda electoral y nos dio pie para conocer un poco esa visión que tiene la población costarricense respecto a los problemas que están presentes en la sociedad, pero además a esta visión de cuáles pueden ser las soluciones o cuáles son esos temas que están puestos dentro de la discusión de la campaña electoral a la que le pueden estar dando mayor relevancia eventualmente para su decisión del voto. En cuanto a los problemas identificados, mantienen una tendencia bastante similar a la que observamos en primera ronda electoral. Por ejemplo, está apareciendo en primer lugar la situación económica del país con un 22.1%, la corrupción con un 21.7% y el desempleo con 20.7%. Estos tres temas fueron parte de los que se evidenciaron en la encuesta anterior que habíamos realizado esta pregunta. También aparecen otros temas como el costo de vida y los salarios con un 10.1. Tenemos otros aspectos como la mala gestión del gobierno, un 9.3, la inseguridad y delincuencia con un 4.4, la pobreza que está presente y que también es uno de los temas de índole económico con un 4%, el déficit fiscal con 1.5, la desigualdad social y económica con 1.1, los impuestos altos con 1.1 y otros problemas que se mantienen en porcentajes sumamente bajos, pero que en general suman el 4%. Dentro de estos otros problemas, justamente aparece también la pandemia por COVID-19, que llega a ser un porcentaje sumamente bajo que no representa más que el margen de error, por lo cual no se detalla de forma particular, pero que sigue estando dentro del listado, pero de forma poco mencionada. Otro de los aspectos que quisimos evidenciar con esta consulta que realizamos acerca de los principales problemas que tiene el país es justamente esta visión según el candidato o candidata al que se apoya, perdón, candidato al que se apoya, o también esta visión de cómo he decidido votar, si aún no he decidido votar, si me encuentro indeciso o indecisa. En esta línea se observa, por ejemplo, que para el caso de quienes apoyan a José María Figueres, el mayor problema o el principal, el de mayor mención, es justamente el desempleo con un 27% y aparece de segundo lugar la situación económica del país. De tercer lugar, la corrupción. Mientras que en el caso de las personas que apoyan a Rodrigo Chávez, se está observando que la corrupción está siendo el principal problema mencionado por este grupo de personas. En contraposición, pues hay otros problemas que también se mencionan, como la situación económica del país y el desempleo. Hay coincidencias en algunos de estos problemas en el caso de las personas que aún no han decidido por quién votar. Justamente aparecen en primer lugar la situación económica del país y la corrupción con un 22.5, mientras que el desempleo llega a ser el segundo en mención con un 15% y posteriormente se ubica el costo de la vida con un 12.6. Entonces, de esta forma vamos evidenciando que hay temas que particularmente le interesan al grupo de personas que apoya a José María Figueres, al grupo de personas que apoya a Rodrigo Chávez y al grupo de personas que aún no decide su voto. Esto puede ser clave para los últimos días de campaña electoral en cuanto a esta visión de cara a los eventuales debates o discusiones que se pueden generar de los aspectos particulares de las propuestas de cada partido político frente a la decisión que vamos a tomar el próximo 6 de abril. Otro de los puntos que era de relevancia y que hemos venido dando seguimiento durante todo este estudio de campaña electoral es justamente la participación del electorado en la segunda ronda. Aquí hemos realizado la pregunta que ya se ha vuelto cotidiana en nuestras encuestas y es ver esta visión de cuál es la probabilidad que tiene la población costarricense de asistir a votar en segunda ronda electoral en este caso. Tenemos un grupo de personas que nos dice que la probabilidad es nula, que no va a asistir a votar. Esa está determinada por una calificación de un 0 en la escala. Tenemos una escala de 0 a 10 y este representa un 10.1%. Esas son las personas que con total seguridad nos ha dicho que no es nada probable que asista a votar. Tenemos en contraposición el grupo de personas que dice que es completamente seguro que vaya a votar, que tiene una alta probabilidad. Esta asciende a un 62.2% y tenemos un grupo de personas que se encuentran en escala del 1 al 9
que nos manifiestan cierta probabilidad de ir a votar. Esta probabilidad tiende a ser una probabilidad baja o una probabilidad media. Como lo hemos mencionado en otras presentaciones de resultados, es importante destacar que si bien pareciera ser que vamos a tener una participación similar a la que se observó en primera ronda electoral, o incluso los datos nos podrían manifestar una participación mayor, hay que tomar con cuidado esta lectura de este dato, porque sabemos que el abstencionismo es uno de los actores clave que ha tenido la campaña electoral, y en procesos electorales anteriores también se ha evidenciado, lo cual genera que probablemente en segunda ronda electoral la participación pueda ser incluso menor. Esa es la tendencia de lo que se ha ocurrido en otros procesos electorales, por lo cual es necesario hacer esa lectura cuidadosa de este dato. En general, pues también hemos visto cuál es el comportamiento de esa probabilidad de asistir a votar en segunda ronda respecto a algunas de las variables que hemos manejado en la encuesta. Por ejemplo, en el caso del sexo, vamos viendo que para este caso en particular, cuando tenemos el grupo de personas con total probabilidad de asistir a votar, en esta relación de hombre y mujer, la tendencia es bastante similar, 63% contra 61%. Siempre tiende a ser un poquito mayor en el caso de los hombres, pareciera la decisión de asistir a votar o la probabilidad de asistir a votar. En el caso de las mujeres están presentes, y esto coincide un poco con los resultados que hemos ido observando en otras de las encuestas, donde se visibiliza que las mujeres tienden a agruparse en el grupo de personas indecisas, tienden a ser un poquito más indecisas en la decisión de su voto. Con respecto a la variable edad, vamos a trabajar con 3 grupos de edad: las personas de 18 a 34 años, definidas como personas jóvenes, las personas de 35 a 49 años y las personas de 50 años o más. En esta línea vamos a observar que hay una tendencia muy clara. Cuando las personas tienen un menor o están dentro del grupo de menor edad de 18 a 34 años, pareciera ser que hay una menor probabilidad de asistir a votar eventualmente, mientras que las personas de mayor edad estamos observando que manifiestan una mayor probabilidad de asistir a votar. Esto también se puede asociar eventualmente con la visión de cómo se ha construido esa participación ciudadana en el marco de las campañas electorales y la relevancia que se puede estar dando dentro de los diferentes grupos etarios y la lectura que se hace de la cultura política costarricense. Además, pues el último elemento que quisimos observar en nivel de general de la participación es con el nivel de escolaridad. Justamente para las personas se está trabajando 3 niveles: primaria completa o menos, secundaria y universitaria. Cuando observamos estos niveles educativos o escolaridad, vamos a identificar que en el caso de las personas que tienen un nivel educativo mayor, en este caso universitaria principalmente, manifiestan tener también una probabilidad mayor de asistencia a urnas en el caso de quienes están completamente decididos de asistir a votar. ¿Verdad? En contraposición, vamos viendo que a veces esto tiende a ser un poco menor en los grupos de niveles educativos inferiores, como la primaria completa o menos o la secundaria. En relación con el grado de indecisión, que es otro de los temas que ha estado presente durante todo el proceso de campaña electoral y que es algo que le hemos dado seguimiento desde el IDESPO, es importante ver cómo se comporta en diferentes momentos del proceso electoral el grupo de personas indecisas. En esta relación vamos a observar que para esta encuesta 18,8% de las personas manifiesta estar indecisa respecto a su voto. Esto cuando lo identificamos por razones en específico por las cuales no han decidido su voto, vamos a observar que la mayoría de las personas ha pensado en votar, pero realmente no le gusta este momento de la campaña electoral ninguno de los 2 candidatos. Esta es una tendencia que se observó en febrero cuando hicimos la primera encuesta respecto a la segunda ronda electoral y que lo hemos observado también en marzo, a inicios de marzo, y bueno, en este momento de esta lectura del 14 al 19 de marzo. Por ejemplo,
Para este momento observamos un 37.8% de personas que se califican o califican esa como la principal razón por la que no ha decidido su voto. Hay otras razones que han estado presentes y es el no estar seguro de a cuál candidato apoyar con el voto, con un 32% para esta oportunidad. También la falta de información, que parecía ser el principal motivo durante la primera ronda electoral, está presente aún en la segunda ronda con un 14.4%, ya un menor porcentaje, pero que todavía se manifiesta. Aún no he pensado por quién votar con un 12.2% y me gustan los dos candidatos y no me he decidido por uno con un 2.9%. También tenemos un pequeño grupo que manifiesta que, aunque ha dicho que tiene cierta probabilidad, que generalmente esta probabilidad puede ser baja de asistir a votar, manifiesta que la principal razón para no haber decidido su voto es que no le interesa votar y esa se mantiene con un 0.5. Otro de los puntos que hemos implementado para este análisis o este estudio que realiza IDESPO es justamente esta metodología que hemos desarrollado respecto a la población indecisa y la hemos categorizado en 3 grupos en específico. Entonces tenemos a los dubitativos, quienes son aquellos que dudan entre los dos candidatos. Tenemos los indiferentes, que es aquellos que aún no han pensado por quién votar, y tenemos los apáticos, que no muestran realmente un interés por elegir o que no le gustan realmente ningún candidato. Entonces, en esta línea, estos 3 grupos los hemos estudiado en la encuesta y vamos a observar cuál ha sido el comportamiento para los diferentes momentos de encuesta que hemos realizado para segunda ronda electoral. Por ejemplo, esto es importante hacer la lectura que no es un grupo que va a ser estático. Dependiendo de los avances en la campaña y de la forma en la que las personas hacen esa lectura de campaña y deciden su voto o cómo emitir el voto, se va a ir transformando esta visión del grupo de personas indecisas, el cual puede disminuir, puede aumentar, pero que se manifiestan estas 3 categorías que hemos trabajado. De esta forma, los dubitativos para esta encuesta tienen un 35%, los indiferentes tienen un 26% y los apáticos tienen un 38%. Vean que ha habido movimientos en la forma en la que se han identificado en los diferentes momentos de la segunda ronda electoral, y esto justamente es porque si una persona puede ser de tendencia más apática en un momento determinado, como se observaba en las primeras mediciones, en otro momento puede que cambie a ser, por ejemplo, dubitativo, porque ya está pensando en alguno de los dos candidatos para emitir su voto. Esto es parte de la cultura política, es parte del proceso y la lectura que hacemos del grupo de indecisos y es esta visión general y común que puede tener la persona ciudadana en el proceso electoral. Ahora, otro de los aspectos que hemos querido trabajar es el tipo de votante. Eso también lo hemos desarrollado en diferentes de las encuestas que realizamos a lo largo de toda la campaña y tenemos varios aspectos que componen esa visión de tipo de votante. Uno de los aspectos que es de mayor relevancia y que hemos querido destacar en este caso es justamente el momento de decisión del voto. ¿Por qué? Porque estamos en un momento clave de la campaña. Justamente cuando hacemos la consulta de cuándo fue el momento de decisión de su voto para el pasado 6 de febrero, las personas nos manifiestan que un 17% dice que el mismo día de la elección, un 12% la misma semana de la elección. Tenemos otras personas que han decidido semanas antes con un 22% y otro grupo que dice meses antes de la elección con un 48%. Pero aquí quisiera destacar que este grupo en particular, casi un 30%, está decidiendo a pocos días de la elección, justamente el mismo día o la misma semana de la elección. Y eso es clave para el momento en que nos encontramos, porque puede ser un tanto similar incluso en segunda ronda electoral. En cuanto a esto, hemos trabajado también una metodología que nos permite clasificar en 3 categorías: el tradicional, el flotante y el apático. El tradicional es esa persona que tiene interés en la política y que ve la política dentro de su vida cotidiana. Tenemos el flotante, que es aquel
o aquella persona que tiene un menor interés en la política, pero participa en los procesos electorales, ha tenido interés en esta línea, en dar seguimiento y manifestarse con su voto. Y tenemos la persona apática que tiene esa ausencia de la política en su vida cotidiana y que realmente no participa en procesos electorales. Cuando hacemos esta categorización y nos permitimos hacer esta lectura del tipo de votante, vamos a observar que, por ejemplo, para esta encuesta nos encontramos un 14% que se señala como apático, un 32% que se señala como flotante y un 52.9% que se señala como votante tradicional. Esto nos permite caracterizar esa visión de cómo es el votante costarricense. Otro de los puntos que es importante para esta categorización que se realiza del tipo de votante es la frecuencia con que las personas hablen sobre política con otras personas cercanas, ya sea sus familiares, sus amigos o personas del trabajo. Y este punto es de relevancia porque puede ser el que genera variación en la tipología. En sí, en su composición, este punto puede ser el que hace alguna variación o movimiento respecto al proceso de campaña electoral. Sabemos que no todas las personas se informan tanto o les interesa tanto los temas políticos, pero en este momento en particular, durante la campaña electoral, se habla muchísimo de política, se difunde mucha información sobre política y eso puede pesar, ¿verdad? Porque es un elemento donde en comunicación está más presente que lo usual en general dentro de lo que son conversaciones de la población costarricense. Entonces, al hacer esta consulta, vamos a observar que, por ejemplo, hay un 13% que nos dice que nunca habla de política, aún en el proceso de campaña electoral. Tenemos un 30% que nos dice que casi nunca, entonces ya va sumando un porcentaje mayor. Tenemos un 26% que nos dice que algunas veces habla de política y tenemos un casi siempre que nos dice que habla algunas veces, ¿verdad? Casi siempre, con un 16.2%, y finalmente el grupo de siempre es un 12%. Entonces, esto puede estar pesando en la forma en la que se informan las personas para tomar su decisión respecto al voto. Ahora pues tenemos los datos respecto a la intención de voto en la segunda ronda electoral y esto está a cargo de mi compañero José Andrés Díaz. Muchas gracias, Laura. Nuevamente, muy buenos días a las personas periodistas que nos acompañan aquí en la sala y muy buenos días a las personas que nos escuchan. Rápidamente también quiero unirme a los agradecimientos, ¿verdad? A las personas estudiantes que nos han ayudado en el proceso de recolección de encuesta, a las personas que nos contestaron pues el cuestionario y a todo el equipo de investigación del CETIS, del IDESPO, que ha ayudado en el proceso de realización de este estudio. En cuanto a la intención de voto, para el momento de realización de la encuesta, nos encontramos que Rodrigo Chávez obtiene una intención de voto del 41.2% de la población, José María Figueres de un 33.3%, 18.8%, como había manifestado Laura antes, se mantiene indeciso o indecisa. 3.4 dice que votará nulo. 3.2 no quiere indicar por quién votar porque manifiesta que el voto es secreto. Si recordarán en estudios anteriores, hayamos encontrado que esta era una expresión que algunas personas decían cuando se negaban a responder. Entonces lo hemos decidido incluir como opción de respuesta para poder dejarlo claro, ¿verdad? La razón por la cual la persona no lo está manifestando. Y bueno, y un 0.2% se negó, digamos, del todo a responder sin dar una razón. Respecto a la intención de voto contra la probabilidad de ir a votar en próximo 3 de abril, nos encontramos que, bueno, las personas que manifiestan que votarán por José María Figueres tienen una intención de voto o una probabilidad de asistir un poco mayor, 78.9%, casi 79% manifiestan con total seguridad de que irán a votar el próximo domingo, contra un 75%, que también, bueno, es alto, pero en menor medida, de las personas que dicen votarán por Rodrigo Chávez. En cambio, las personas indecisas solo manifiestan con una seguridad de 45.4%, total seguridad de ir a votar. Eso es lo que manifestaba Laura, de que hay que tener un poco cuidado. Si bien vemos
que por el momento hay una mayor intención, una intención de participar, similar al de la primera ronda. Sabemos que muchas de estas personas indecisas podrían no ir a votar porque no toman una decisión de cómo emitir su voto, aumentando el abstencionismo esperado. Respecto a el apoyo de los candidatos por el sexo de la persona entrevistada, como en otros estudios encontramos que Rodrigo Chávez, ¿verdad? El 51% de los hombres manifiestan su apoyo contra un 31.9, casi 32% de las mujeres que manifiestan votarán por Chávez. En el caso de Figueres, lo apoyan principalmente mujeres. Un 39% de las mujeres indican que votarán por José María Figueres, contra un 27, casi 28% de los hombres que indican que votarán por ese candidato. En cuanto a las personas indecisas, la mayoría de estas son mujeres, 21.5%, y los hombres indecisos son un 15.7% del total de este grupo. Aquí permanece muy similar a cómo han sido mediciones durante la segunda ronda e incluso durante la primera. Igual, las personas que no quieren indicar por quién votar, porque el voto es secreto, mayoritariamente tienden a ser hombres, y las personas quizá más decididas a votar voto nulo o en blanco tienden a ser mujeres. En cuanto al apoyo que los candidatos están obteniendo por los distintos grupos etarios de la población encuestada, Rodrigo Chávez obtiene mayoritariamente apoyo de personas con 35 a 49 años, seguido por personas de 38 a 44 años, y finalmente un 38% de las personas con 50 años o más indican que lo van a apoyar. En el caso de José María Figueres, igual una tendencia similar al de otros estudios, principalmente las personas que manifiestan votar por José María Figueres tienen 50 años o más, 42% de este grupo así lo señala. Le sigue el grupo con 35 a 49 años con 31%, y finalmente el grupo de 18 a 34 años con 24%. En cuanto a la población indecisa, también se mantienen las mismas tendencias que hemos encontrado en otros estudios anteriores. La mayor porcentaje de personas, de las personas jóvenes, el 24%, indica que todavía no se ha decidido por quién votar. Del grupo de 35 a 49 años, un 17, casi 18% señalan que todavía no se ha decidido. Y de las personas con 50 años o más, 15% se encuentra todavía indecisa. En cuanto a las personas que señalan que el voto es secreto, por eso no indica cómo lo harán, bueno, los porcentajes son muy similares. Y entre las personas que indican que van a votar nulo o blanco, si las personas jóvenes, bueno, un 7% de este grupo resaltan en esta forma de emitir su voto el próximo domingo. En cuanto a la composición del apoyo por nivel de escolaridad, el grupo de personas con educación secundaria apoya principalmente a Rodrigo Chávez, un 43% de ese grupo se lo indica. Le sigue el 40% de personas con primaria completa o menos, indica que votarán por Chávez, y un 40%, casi un 39% de personas con educación escolar. En el caso de José María Figueres, principalmente lo están apoyando personas con educación universitaria, 35.7% de las personas con ese tipo de nivel de escolaridad indica que votarán por Figueres. Le siguen las personas con primaria completa o menos, y por último los grupos de personas con nivel de educación secundaria. En cuanto a la población indecisa, en este momento el grupo que se encuentra mayormente indeciso son las personas con primaria completa o menos, 21% de este grupo todavía no sabe por quién votarán, y en porcentajes bastante similares nos encontramos las personas con escolaridad universitaria y secundaria completa. Cuanto a las personas que van a votar nulo o blanco, resaltan las personas que tienen escolaridad universitaria completa. 6% de este grupo así lo indica. En los otros, pues los porcentajes son bastante similares. En cuanto a la composición del apoyo a partir de cómo votaron en la primera ronda, las personas que participaron en este estudio, también no encontramos mayores sorpresas a otros estudios anteriores. En el caso de las personas que manifiestan que van a votar por Rodrigo Chávez en segunda ronda, 43%, casi 44% votó por Progreso Social Democrático en la primera ronda, 20% por Nueva República, casi un 14% por Unidad Social Cristiana, 9.2% por Liberal Progresista, 4.7% por el Frente Amplio, casi un 6% votó por otro de los 25 partidos, ¿verdad?, que
que estaban compitiendo y bueno, 2.5% indica que votó por Liberación Nacional en primera ronda, pero que lo haría por Rodrigo Chávez en esta segunda. En el caso del votante o la persona que manifiesta que votaría por José María Figueres, un 71.5% votó por Liberación Nacional en la primera ronda, 6.1% por el Frente Amplio, casi un 6% por Nueva República, 5.6% por Liberal Progresista, 5.8% por otras, ¿verdad? Opciones y 5.1% por la Unidad Social Cristiana. Donde sí tal vez hay una variación importante es en el grupo de indecisos, ya que como les comentaba, esta vez incluimos la opción, ¿verdad? Para las personas que no quisieran indicarnos por quién votó, ya sea en primera ronda o en segunda, el voto es secreto. En este caso, un 22% del grupo que está indeciso prefirió no mencionar por quién votó por en la primera ronda, un 20% casi votó por Liberación Nacional, un 16.6% votó por Nueva República, un 12.8% por Liberal Progresista, 11% por Frente Amplio, 9.8% por Unidad Social Cristiana, 5.5% por Progreso Social Democrático y 2% por otras agrupaciones. Nos encontramos nuevamente en el caso de los indecisos, votar por un partido político en primera ronda, como fue Liberación Nacional o Progreso Social Democrático, no está automáticamente, ¿verdad?, trasladando ese apoyo para la segunda ronda electoral. En cuanto a los cambios en la intención de votos, en los 3 estudios que hemos realizado durante este periodo de segunda ronda, nos encontramos que, bueno, que han habido algunos movimientos, pero realmente son algunos movimientos leves. Rodrigo Chávez, ¿verdad?, en el estudio del 14 al 19 de febrero, tenía un 42% de apoyo. Para el estudio que realizamos de finales de febrero, inicios de marzo, había aumentado a 44.4% y actualmente para este estudio disminuyó a 41.2% su apoyo. Caso de José María Figueres, él se ha continuado con una tendencia pues ascendente, ¿verdad? Leve, pero ascendente. Hace un mes, del 14 al 19 de febrero, presentaba un apoyo del 30%. Para inicios de marzo, un apoyo del 32.5%. Y para esta encuesta, ¿verdad?, que se realiza del 14 al 19 de marzo, se había incrementado el 33%. Los indecisos se han mantenido también bastante constantes. Estábamos en 20% a mediados de febrero, se había disminuido a 16% a finales de febrero, inicios de marzo, y ahora estamos con 18.8, casi 19%. Eso quiere decir que si bien ha habido variaciones, a pesar de llevar casi 2 meses de campaña, no parece que ninguno de los candidatos haya realizado una propuesta realmente atractiva para atraer a las personas que se encontraban indecisas desde el inicio de este periodo de segunda ronda. Este es un comportamiento del electorado bastante similar, ¿verdad?, como lo que encontramos en primera ronda, donde muchos de estos indecisos finalmente decidieron cómo votarán o si iban a ir a votar hasta el día antes, ¿verdad?, o pocas horas antes de la elección. El comportamiento de votos nulos y en blanco, ¿verdad?, ha sido bastante constante. Bueno, ahora tenemos esta opción de no indica porque el voto es secreto, que vendría a ser comparado con el no sé, no responde, ¿verdad?, que también es bastante similar. En cuanto a las valoraciones sobre el candidato por el cual emitirá su voto, queríamos saber las razones por las cuales las personas lo estaban apoyando. Nos encontramos que, o le consultamos a la población encuestada, que qué tan de acuerdo está con que si el candidato le ofrece las mejores propuestas para mejorar el país, para solucionar sus problemas. 81% de las personas que votan por Rodrigo Chávez están de acuerdo con que Chávez tiene las mejores propuestas. En el caso de las personas que votan por José María Figueres, un 79% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que él tiene las mejores propuestas. En cuanto a la capacidad de diálogo que tiene su candidato o el candidato que está apoyando con diversos sectores sociales, económicos y políticos, en el caso de las personas que van o indica que votarían por Rodrigo Chávez, un 82% considera que él tiene esa capacidad de diálogo. En el caso de las personas que votarían por José María Figueres, un 91.5% indican que él tendría esa capacidad de diálogo. Y este es un dato bastante interesante. Se les consultó si la principal razón por la que apoya a un candidato es porque no le agrada el otro candidato. En el caso de Rodrigo Chávez, un 63.5% de las personas que señalan que votarán por él dicen que sí, que esa es la principal razón, votan por él porque no les agrada, bueno, otro candidato que sería José María Figueres. Y en el caso de José María Figueres, un 52%
de las personas que votan por él indican precisamente que la principal razón por la que lo hacen es porque no les agrada pues, Rodrigo Chávez. En ese sentido, hay que ver que entonces el apoyo o una parte muy importante del apoyo que estos candidatos están logrando obtener no es necesariamente por su figura, propuestas o demás, sino por una valoración negativa hacia la otra opción política. Y finalmente hicimos las consultas que hemos venido realizando sobre valoraciones de distintos aspectos de la campaña electoral. En ese sentido, casi la mitad de la población indica estar totalmente de acuerdo o de acuerdo con que la cobertura que los medios brindan en el proceso electoral ha sido la adecuada. Asimismo, un poquito más de la mitad de la población señala que está de acuerdo, totalmente de acuerdo, con que el actuar de los candidatos durante la campaña ha contribuido a fortalecer la democracia del país. Un 62% también señala estar de acuerdo, totalmente de acuerdo, con que la campaña se está basando en la discusión de propuestas para mejorar el país. Sin embargo, ese porcentaje ya baja casi a un poquito menos de la mitad de la población. De la cantidad de personas que señalan estar de acuerdo, por en el porcentaje o totalmente de acuerdo, sobre si los candidatos están exponiendo de manera clara sus ideas políticas. Entonces, para recapitular, tenemos los principales hallazgos. 62% de la población encuestada está completamente segura de ir a votar. Los hombres muestran una mayor seguridad que las mujeres, igual las personas con edades superiores a 50 años o más y de escolaridad universitaria. 18.8% de la población que manifestó algún nivel de seguridad de asistir a votar se encuentra indecisa. La principal razón por la que están indecisas es que no les agrada ninguno de los dos candidatos. Dentro de ese grupo de indecisos, el mayor de ellos corresponde al tipo dubitativo, seguido por el apático y los indiferentes. En cuanto a la intención de votos, un 41%, 41.2% está seguro que está segura de ir a votar, indica que lo hará por Chávez, y un 33% lo haría por Figueres, un 18.8%, como indicaba antes, se encuentra indecisa. Tanto Chávez como Figueres entonces presentan una variación en la intención de voto reportada por la población en comparación a los estudios realizados a inicios de marzo de 2022. En el caso de Chávez, esta se ha visto disminuido su apoyo electoral en 3.2%. Por otra parte, Figueres ha aumentado su apoyo electoral en 0.7%. Sin embargo, en ambos casos las variaciones están dentro de los márgenes de error de los estudios porque no pueden considerarse pues, estadísticamente significativas. Y bueno, la información de contacto. Entonces, a manera del cierre, lo que el estudio ha mostrado, esa serie de estudios que hemos realizado durante esa segunda ronda, lo que ha mostrado es que han sido pocas las variaciones en cuanto al apoyo electoral. Sí han habido un cierto incremento de los candidatos, sin embargo, ninguno parece que ha generado propuestas lo suficientemente atractivas todavía para atraer a un porcentaje de votantes indecisos, que sigue siendo un grupo importante del electorado. Este sigue manteniendo el mismo perfil incluso que se tenía durante la primera ronda, personas jóvenes, mujeres con un nivel de escolaridad media, ¿verdad? O media baja. Eso hace ver que no ha sido posible, entonces, a pesar de los esfuerzos de instituciones, medios de comunicación, Tribunal Supremo de Elecciones y otros organismos, tratar de promover, ¿verdad?, a las personas para informarse o para que tomen una decisión para ese 3 de abril. Nuevamente, eso no descarta que esas personas o que este grupo no decida al final, ¿verdad?, participar y decida por alguno de estos dos candidatos. Sin embargo, dada la experiencia de la primera ronda pasada, es muy posible que un segmento bastante importante de este grupo venga a incrementar el abstencionismo y tengamos un abstencionismo tal vez similar, más alto de lo que tuvimos para las elecciones de febrero anterior. Ahora los dejo con Laura Solís para que realice su cierre. Sí, muchas gracias, José Andrés. Bueno, en general, mencionar algunos aspectos que me parecen relevantes en este último estudio y que es el cierre justamente de toda la valoración que hemos realizado del proceso electoral. Y bueno, desde esta visión de las personas que hemos encuestado, observamos que persiste una tendencia específica acerca de los principales problemas del país, asociados específicamente a aspectos de tipo económico y político,
que se reitera dentro del imaginario de la población costarricense. También vemos cómo esto se muestra dentro de la agenda temática de interés de esta población durante el proceso de campaña electoral y cómo esto se mantiene con una relación directa en esta visión de pocos días previos a la elección, cómo emitir el voto, ¿verdad? Estos espacios de discusión que se van a generar en estos últimos días deben dirigirse específicamente a estas propuestas que tienen los candidatos sobre estos temas en específico, para dar respuesta a estas necesidades que ha manifestado la población costarricense y que pueden ser un insumo importante para la decisión final. Por otra parte, bueno, creo que es necesario también señalar en esta misma línea cómo el abstencionismo y la indecisión han estado presentes en el proceso de campaña electoral y destacar que de forma específica para la primera ronda electoral de este año 2022 hemos tenido una elección o una decisión tardía, ¿verdad? En los últimos días de campaña, justamente cerca del 30% de la población decide su voto, ya sea en la última semana o en específico el mismo día de la elección. Esta tendencia de cómo se da esta decisión tardía podría observarse también en esta segunda ronda electoral y se manifiesta también de forma importante en la decisión final que toma esta población en específico y de cómo se va a tener una decisión específica de quién nos estará gobernando a partir del próximo 6 de abril como presidente electo. Muchas gracias por la participación. Escucharemos los mensajes de cierre de Nelly López Obando, directora de IDESPO, y del señor rector de la Universidad Nacional, Francisco González Álvaro. Bueno, muchas gracias a todos los periodistas que hoy se hicieron presentes y que nos permiten, por medio de la divulgación que ustedes hacen, llegar a todo el pueblo costarricense. Creo que es muy importante resaltar también que los aportes que hacemos desde el Instituto de Estudios Sociales en Población, lo que busca es comprender el comportamiento y las manifestaciones de la cultura política en nuestro país. Igualmente, en los procesos electorales es poder brindar información para comprender el comportamiento del electorado y justamente analizar las tendencias, pero también visualizar posibles aportes para fortalecer nuestra democracia y nuestro país. Para finalizar, yo quiero hacer un reconocimiento a las autoridades universitarias por el apoyo decidido y comprometido que nos han dado al instituto para que podamos realizar estos estudios y también para poder brindar esta información y que sea divulgada a nuestro pueblo. También un agradecimiento a todas las personas que participaron en estos diferentes estudios, brindándonos las respuestas para poder hacer los estudios. Cada persona que respondió una llamada nos permitió tener información para hoy hacerla presente en estas conferencias de prensa. Este último estudio que hicimos fue entre el 14 y el 19 de marzo y cierra un proceso de 5 estudios en este proceso electoral. Así que muchísimas gracias a todos por haber respondido las preguntas, a ustedes por estar aquí siempre presentes y apoyando y fortaleciendo nuestra democracia con la divulgación de la información. Gracias. Bueno, nuevamente me sumo a las palabras de doña Nelly, de agradecimiento, un llamado respetuoso a que el estudio también pueda ser divulgado en su integralidad, no solamente en el aspecto estrictamente del porcentaje de mayor preferencia respecto a uno o a otro candidato, sino que podamos también como sociedad costarricense tener un perfil más amplio de este proceso electoral y la información que el informe provee realmente permite tener mayor amplitud sobre el comportamiento de la cultura electoral en nuestro país. Un llamado también absolutamente respetuoso, pero obviamente a que todas las personas que tengamos las condiciones podamos ir a votar y que el único perdedor en esta contienda electoral sea el abstencionismo. Así es que una motivación muy decidida a poder acercarnos a las urnas el próximo domingo y con esto fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias.
Muchas gracias a las personas que nos acompañaron en la conferencia, en el panel de especialistas. Vamos a proceder con la sección de preguntas y comentarios. Había solicitado la palabra Danilo Chávez de La Reacción. Adelante. Hola, muy buenos días, señores investigadores de la Universidad Nacional y la colega Maribel. Vamos a ver, la pregunta, a ver, ¿cómo la logro formular bien? Porque hay un concepto que se ha denominado voto vergüenza, voto silencioso, voto oculto, en fin, históricamente ha tenido distintas denominaciones: oculto, silencioso, vergüenza, etcétera, etcétera. Ahora, claro, este es un voto que se podrá explicar después de las elecciones, si estaba por ahí oculto y al final se decantó de cierta u otra manera. Pero hoy vemos que, de acuerdo con los datos de ustedes, hay un 18.8% de indecisos que podrían eventualmente decir que son indecisos, en fin, sea dubitativos, sean indiferentes, sean apáticos, de cualquiera de los tres, pero podrían ser quizá esos los que hoy de pronto estén avergonzados de decir que van a admitir o silenciosos que van a votar por alguien y finalmente lo hagan el próximo domingo en vista de todo lo que pueda decirse y publicarse o ha venido publicando. La pregunta es un poco como de pitoniza. ¿Cómo puede jugar o cómo vislumbran ustedes que de pronto ese voto pueda marcar una diferencia relevante al próximo domingo, toda vez que esas personas les contestan a ustedes que no van que no quieren votar porque están dubitativos, apáticos, etcétera, la razón que les dé, pero finalmente ustedes no pueden saber qué hará finalmente esa persona? No sé, ¿ustedes han percibido alguna entre los recogedores de la información, algún temor, no sé, de parte de lo que quieran contestar las personas entrevistadas, que finalmente pueda ser personas que sí en realidad tengan una decisión tomada, vayan a hacerlo de cierta manera y de momento no lo han dicho o no se los han confesado a ustedes y que así lo puedan plasmar el próximo domingo? No sé si me logro explicar, porque yo sé que es un concepto quizá poco científico, lo del voto vergüenza o voto silencioso, como se le quiera llamar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Danilo. Sí, ese es un concepto, ¿verdad? Que uno lo usa coloquialmente. Sí, lo que podríamos hablar es acerca de un voto silencioso. No sabemos si es porque realmente las personas tienen algún tipo, como se dice coloquialmente, vergüenza de admitir por quién votarán, o simplemente es que todavía no están muy seguras. Y si digo ahora que voy a votar por el candidato A, pero me arrepiento mañana, ¿verdad? Me puede generar disonancia cognitiva y entonces prefiero guardarme mi decisión. Como no nos dicen, es complicado, como usted bien señala, saberlo. Yo lo dividiría. Aquí están el grupo de personas que ahora sí logramos captar, que no desea, ¿verdad? Que quiere guardarse expresamente por quién va a votar, por el secreto del voto, que estamos viendo es cerca de menos de un 4% de la población. Esas personas que tienen sus razones, ya sea porque tienen muy arraigado la idea del voto secreto, ya sea porque prefieren por distintos aspectos no señalarlo. La mayoría de las personas siempre han contestado nuestros estudios y no hemos encontrado mayor reticencia, más bien están muy anuentes a participar, y ya sea que nos aclaran que van a votar por José María Figueres y Rodrigo Chávez, o que no saben por quién votar, o por cualquier otro candidato o candidata en los estudios de primera ronda. No hemos podido por lo menos localizar una tendencia sistemática de reticencia a contestar. En cuanto a las personas que manifiestan todavía, ¿verdad?, estar indecisos, ciertamente van a jugar un papel muy importante todavía para la elección del 3 de abril, pero en dos sentidos. Primero, si se deciden ir a votar. Lo que mostró la elección de febrero pasado y bueno, la elección también anteriores, es que muchas de estas personas, al no tomar una decisión, deciden no ir. Entonces, estos van a venir a posiblemente aumentar el abstencionismo, como señalaba. Y en el segundo, el resultado. Puede ser, ¿verdad?, que se vayan por cualquiera de esas dos opciones y tengamos un resultado ya sea más holgado o incluso
más estrecho o inesperado. Y recordémoslo, en las elecciones de hace 4 años de segunda ronda, muchos de los estudios de opinión en ese momento mostraban a Fabricio Alvarado como el favorito, por ponerlo así, pero también el porcentaje de indecisos era muy alto. Y finalmente esos indecisos se fueron a votar, votaron la mayoría por Carlos Alvarado e incluso bajó el abstencionismo en 1,5 en segunda ronda, algo no visto, ¿verdad? Hasta el momento en Costa Rica y no visto en casi ninguna otra parte del mundo. No puedo asegurar que eso se vaya a repetir, sino que viene a aumentar la incertidumbre, ¿verdad? Para bien o para mal, de cómo va a ser el comportamiento del próximo 3 de abril. Sé que no le doy una respuesta concreta, pero sí, precisamente es imposible, ¿verdad? En estas condiciones, como usted bien señala, darle una respuesta concreta, ¿verdad? Más que hablar de estimados de comportamiento. No, y tal vez posiblemente yo no hice bien la pregunta, incluso la hice un poco confusa. Solo un detalle, si me permite la moderadora Maribel. Ahora, en Costa Rica evidentemente no hay temor porque podemos votar en libertad y no hay una represalia por quien votemos finalmente, pero sí podríamos decir que es clave el voto que puede estar ahí escondido para de momento cambiar los resultados a hoy, toda vez que ustedes y otras encuestas mantienen prácticamente el mismo resultado, es decir, ese voto que de pronto puede estar, no sé, algunos lo llaman voto por el bullying o cosas así, ¿verdad? Que también ya lo han modernizado, ya yo me quedé atrás con voto silencioso, que pudiera ser un cambio importante para el domingo. Sí, es decir, es que ese es digámoslo así, es el factor sorpresa. Como podría no afectar, podría afectar para cualquiera de los dos lados, y se ha mantenido muy constante, y la mayoría de los estudios, y aún con diversas metodologías, lo ha ido señalando entre 16 y 20%. Lo que sabemos es que los candidatos no han podido atraer a los votantes, y lo que nos dicen otros estudios, ¿verdad? Tanto de este proceso electoral como del anterior, por ejemplo, es que los debates terminan siendo el factor decisivo para muchos votantes al final. Y bueno, sabemos que los debates más importantes ya se han hecho en estos días, algunos, y que todavía faltan 2, 3 debates también, digamos, de los que llamamos más mediáticos. Esos podrían afectar los resultados, ¿verdad? Para cualquiera de los dos lados. Tal vez ahí agregar este detalle de lo que mencionábamos, que en el marco del momento de decisión del voto, y eso lo identificamos en primera ronda y lo identificamos ahora en segunda ronda, alrededor de un 30% de las personas justamente están decidiendo de forma muy tardía su voto. O sea, en estos últimos días, justamente ahora, digamos, en este momento podría haber personas que están decidiendo su voto y hay personas que están decidiéndolo el mismo día de la elección. Esto no quiere decir que finalmente decidan asistir a votar por alguno de los dos candidatos. Podrían votar nulo, podrían votar en blanco, podrían decidir no ir a votar. Y eso es parte de la dinámica que nos encontramos. Por eso es tan importante el voto indeciso. Ahí yo no sé si llamarlo voto silencioso, como lo mencionaba usted, pero en esa línea no es que no quieran decir por quién van a votar, es que no lo han decidido, realmente esa es la razón, ¿verdad? Y como decía José Andrés, hemos incluido esta categoría de opción de respuesta de no indica porque el voto es secreto, porque justamente dentro de las entrevistas que se van realizando a las personas encuestadas, se observaba alguna tendencia a señalar eso, que no es lo mismo el no responder, ¿verdad? Que ahí identificábamos esta tendencia o esta visión y que ahí sí puede ser un voto más silencioso, si así se quiere llamar, ¿verdad? Pero ahí discrepo tal vez un poco porque esa visión del indeciso tiene esta característica en particular de no haber justamente decidido el voto, ¿verdad? Y que es clave el momento de decisión. Lo veíamos en los resultados de la probabilidad de asistir a votar. Podríamos tener personas con una probabilidad baja, una probabilidad media que finalmente decían no ir a votar, ¿verdad? Y es parte de la dinámica de cómo se mueve este ejercicio del voto en el país. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Tiene la palabra Auxiliadora Zúñiga de SINAE Prensa y posteriormente Paula Ruiz del Observador. Sí, muchísimas gracias y me uno, sí, efectivamente a los reconocimientos que se le da a la Universidad Nacional por estos aportes
que son de una manera técnica, profesional y que nos permiten a nosotros como profesionales comunicarle a nuestros diferentes públicos, ¿verdad? Porque yo no trabajo en medio de comunicación, pero tenemos un grupo muy importante de trabajadores de la caja a quienes le pasamos la información. Yo tengo una consulta y es con relación precisamente al voto indeciso. Las razones, bueno, los encuestados establecen 4 razones. En la primera, no hay mucho que hacer porque dicen no les gusta a ninguno de los candidatos. Las otras 2 razones que me parecen que son no estoy seguro y falta información, esa gente podría cambiar o sobre esa población es donde podrían los candidatos aumentar su caudal para las elecciones. En pregunta lo hago. Sí, bueno, en la encuesta anterior teníamos este dato donde cuáles eran los elementos que pesaban más para decidir el voto. Ya José Andrés se refirió al respecto. Justamente los debates eran uno de ellos, era el principal. Estamos en la última semana. Esta semana la mayor información o difusión que se va a dar respecto a la campaña va a estar asociada también a las conversaciones que se van a dar en los debates. Es un espacio importante para difundir las propuestas, las ideas que se tienen respecto a los diferentes temas que le interesan a la población costarricense. Dentro de esta visión de cuáles son las razones por las que no se ha decidido el voto, justamente un 37% dice que es porque no le gusta a ninguno de los 2 candidatos. Y este grupo de ponerle atención porque en esa línea podría ser el grupo que eventualmente decida no asistir a votar, para que se sume al grupo abstencionista. Tenemos el otro grupo, que es el grupo que dice que no está seguro de a cuál candidato apoyar con el voto. Este grupo podría tener esa tendencia de estar dudando un poco más entre los candidatos o viendo las diferentes propuestas para ver qué le llama la atención, qué le termina de convencer en sí. Entonces, este grupo podría estar atento justamente a los debates o a lo que se hable esta semana para decidir el voto. Y igualmente el grupo que tiene esa tendencia a decir que le falta información, ¿verdad? Ha habido muchísima información durante todo el proceso de la campaña electoral, pero aún a este momento hay personas que lo siguen señalando, casi un 15%. Entonces es la oportunidad para que los diferentes partidos políticos y los candidatos puedan dar a conocer estas últimas propuestas para que las personas decidan el voto. Entonces, no podemos asegurar que esto se va a dar de esa determinada forma, pero nos va dando esa luz de cómo hacer esa lectura de los datos y de cómo visibilizar esas necesidades que tiene este grupo de indecisos para decisión del voto. Muy bien, tiene la palabra Paula Ruiz del Observador. Buenos días, yo quiero consultar si ustedes lograron determinar de dónde vienen los apoyos para cada aspirante con respecto a provincia o región, que pudiéramos decir que de X o Y provincia o región apoyan más a uno que otro. No, Paula, dado que nosotros calculamos la muestra a nivel nacional y como señalaba Nelly cuando explicaba la metodología, la controlamos con las variables que nos da la encuesta de hogares respecto a sexo, nivel de escolaridad y edad, y no la podemos controlar factiblemente por ubicación debido a que se hacen a nivel celular, a teléfono móvil. Preferimos no cruzar esos datos por localización, porque no podríamos asegurar, ¿verdad? Una validez, ¿verdad? O cuánta es la precisión, ¿verdad? En este tipo de cruces de información. Bien, de nuevo tiene la palabra Auxiliadora Zúñiga. Gracias. Aprovechando que no hay muchas consultas, tengo una duda con relación a la percepción de los problemas que tienen los encuestados. ¿Cuál es la diferencia que establecen entre la situación económica del país, el costo de vida, déficit fiscal y impuestos altos? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos problemas que establecen los encuestados? Que no me queda claro. Si la situación económica, no sé si incluiría todo eso, más bien. Sí, tal vez hacer la consulta es interesante, ¿verdad? Porque permite visibilizar el ejercicio que hicimos la primera vez que aplicamos esta pregunta a la población costarricense. Esta pregunta se aplicó de forma abierta.
¿qué significa una pregunta abierta? Bueno, que hacemos la pregunta directamente a la persona y escribimos la respuesta tal cual la persona la da. Entonces, posteriormente se hace todo un procesamiento de la información, se revisan todas esas respuestas, se categorizan para generar códigos específicos para cada una de esas categorías que se están desarrollando en función del contenido que tiene la categoría. Y entonces notábamos esas similitudes en respuesta que nos permitió generar un código que se llama situación económica del país. Cuando las personas mencionaban algo relacionado a esto, se construye ese código como situación económica del país. Asimismo, por ejemplo, con el caso de corrupción, de desempleo, si el punto importante o focal que la persona mencionaba era el desempleo, ¿verdad? O la falta de empleo, o en esta línea, digamos, conceptualmente, se construye el código de esa forma. Y eso nos permite ya dar una precisión de las respuestas en específico que da la población costarricense. Para esta segunda ronda electoral, pues hicimos el ejercicio y en esta encuesta en particular ya trabajamos con los códigos preexistentes que nos había dado esta respuesta abierta de una encuesta anterior dentro del mismo proceso electoral. Eso nos permite trabajar de una forma más precisa y ágil los resultados como tal, ¿verdad? Pero determinando justamente que esta construcción de estas categorías no es antojadiza ni es ocurrencia del equipo investigador, sino que nace de las respuestas que ha dado la población costarricense en sí. Tal vez precisar, como dice bien Laura, se trabaja con la base de los códigos que se generaron la primera vez para poder hacer comparaciones, pero es una pregunta abierta, no se le da a las personas a escoger las opciones, sino que las personas libremente contestan cuál creen que es el primer problema o el problema más importante del país, y a partir de sus respuestas se clasifican, y si es necesario, pues se generan nuevos códigos. Lo que encontramos es que en este caso no fue necesario seguir manteniendo, digamos, las mismas ideas sobre las problemáticas que están afectando al país. Sí, señalar eso también. Por ejemplo, siempre dejamos la opción de un otro y esta opción está abierta a escribir una nueva respuesta que la persona nos dé. Pero generalmente las respuestas están asociadas a las categorías que ya tenemos determinadas por la prueba anterior o la aplicación de la pregunta de forma anterior. Entonces, esto responde a esta visión que tiene la población costarricense respecto a los problemas del país. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Daniel Chinchilla tiene una pregunta. Hola, buenos días. Sí, ustedes mencionaron que habían realizado 4 encuestas. ¿Me pueden señalar nada más? No sé si lo repitieron, me pido disculpas. ¿Cuál fue la última? Si fue la del 15 de marzo. Y cuál fue el análisis en cuanto a la diferencia entre ambos en esas 4 encuestas. No sé si es posible. Sí, claro. No, bueno, nosotros hemos realizado 5 estudios de opinión durante todo el proceso electoral. De esos 5, 3 es durante este periodo de la segunda ronda. Estos 3 se realizaron, bueno, el primero del 14 al 19 de febrero. Si quieren voy a volver a proyectar aquí para que quede más claro el dato. Bueno, el segundo lo realizamos del 28 al 4 de marzo y el tercero del 14 al 19. La idea era tener pues una valoración de prácticamente un mes. No sé si están logrando observar la pantalla, creo que ya sí. Entonces, por ejemplo, en cuanto a apoyos, José María Figueres tenía un 30.3% en el estudio de febrero, del 14 al 19, 32.5% en el del 28 al 4 de marzo y 33.2% en este último, que recolección de datos va del 14 al 19 de marzo. Y Rodrigo Chávez presentaba entre el 14 y 19 de febrero un apoyo del 42.7%, para el 28 y 4 de marzo un 44.4%, y a este último, ¿verdad? Del 14 al 19 de marzo un 41.2%. Bueno, los indecisos en esos 3 momentos se han mantenido oscilando entre un 20 a un 18% y ahora un 18%, ¿verdad? Que es como valor intermedio, es decir, ha habido realmente pocos cambios en este grupo. No sé si con esto te aclaro la respuesta, don Daniel. Sí, perfecto, muchas gracias. Con todo gusto. Danilo Chávez tiene la palabra. Gracias. Buenos días de nuevo a ambos y a todos los colegas. Vamos a ver, en el estudio inmediato después de la primera ronda,
se había advertido la importancia de los debates en la decisión que finalmente tomaron. Pero ahora da la impresión a dos que ha habido, ya sabemos que hoy hay uno y hay dos restantes de televisión, uno sin tener nada científico, porque ustedes son los que hacen la recolección científica, pero uno percibe la gente que hasta el momento lo que ha dicho es que son pura sacadera de chuicas, ¿verdad? Que es un debate de cantina y lo que ya sabemos, y ya es el video, el acoso, etcétera, etcétera. Les pregunto qué puede más alterar o qué podría alterar de aquí al domingo, toda vez que a pesar de que faltan debates, o bien los señores candidatos cambian la estrategia en los debates para hacerlos más de contenido y menos de todas estas cosas, o da la impresión de que si no va a mantenerse los debates, hacer mantener la tendencia de aquí al domingo, toda vez la importancia que tuvieron en la primera ronda. Entonces, mi pregunta más bien es si van a tener la misma relevancia o más bien en este caso, extrañamente podrían no cambiar nada en el sentido de que si para eso se usaron y que solo ataques se dieron, finalmente ustedes lo han señalado, la gente lo dice en la calle y ustedes lo muestran allí, la preocupación del tema de las preocupaciones del costo de la vida, el desempleo, toda la cuestión. O sea, eso es lo relevante para la gente en este momento. ¿Cómo vislumbran que si eso, que si también por ahí podría haber una ventaja de alguno de los dos candidatos? Bueno, uno no quiere porque va adelante y el otro tiene que ver cómo recambia la estrategia para replantear que esas prioridades que ustedes advierten y que otros estudios advierten sean las prioridades dentro de los debates, para que ellos se conviertan en un factor algo interesante o algo útil para cambiar el curso del domingo. Sí, don Danilo, usted lo apunta muy bien, es decir, los estudios han mostrado que las personas les gustan o utilizan los debates para tomar decisiones, pero dependerá del uso que los candidatos hagan de los debates. En primera ronda, con tantos candidatos, muy posiblemente, y habrá que esperar los estudios, funcionaron para diferenciarse y atraer votantes en ese momento. Y recordemos que posiblemente a Rodrigo Chávez le funcionó los últimos debates, donde más bien el hecho de que él fuera atacado lo pudo haber ayudado a posicionarse con un segmento del electorado, obtiene suficiente apoyo, que realmente no es un apoyo muy fuerte, ¿verdad? Es la segunda minoría más grande que le permite pasar a segunda ronda. En este momento, la dinámica que están teniendo los debates, que bueno, todavía no se ven reflejado en este apoyo, en este estudio, no parece ser el que le está convenciendo a las personas, sobre todo sabiendo que muchas de las personas indecisas son indecisas porque no les gusta ambos candidatos, y el hecho de que se esté debatiendo, sobre todo bajo ideas e imágenes negativas, no creo que esté ayudando a convencer a estas personas que ya de por sí están llegando a tomar la decisión con una percepción negativa de ambos candidatos, y las personas que requieren más información, como bien señalaba Laura, aunque haya más información, muchas están diciendo los candidatos no lo están exponiendo de manera clara, el debate podría ser el espacio adecuado para que me quede claro sus ideas, sus posiciones, y no lo van a aprovechar. Si el debate no funciona, por así decirlo, lo que ha mostrado otros estudios en Costa Rica es que la socialización política primaria, el conversar sobre política con amigos, familia, compañeras de trabajo, es el siguiente aspecto donde las personas van a tomar información para tomar sus decisiones. El problema está, como mostraba Laura, es que la mayoría de la población está diciendo que ahora no está discutiendo nada, ¿verdad?, sobre política, o muy poco de política con personas cercanas. Lo veíamos también en primera ronda. Puede ser un hastío, ¿verdad?, por la situación política del país, puede ser un problema, ¿verdad?, de la situación con la pandemia, ¿verdad?, que nos ha alejado, pero entonces lo que nos encontramos es más bien el escenario, por así decirlo, perfecto para que tengamos finalmente un aumento del abstencionismo. Si las personas indecisas no están encontrando información adecuada y confiable, lo más probable es que terminen, ¿verdad?, engordando la fila del abstencionismo, aumentando el abstencionismo que tenemos, y muy posiblemente por la falta de un provecho adecuado de este espacio tan rico, ¿verdad?, tan importante para la población como son los debates. Muchas gracias a las y los especialistas y a ustedes por su participación. Si no tenemos más preguntas, entonces procederíamos a concluir con la conferencia de prensa.
Pueden solicitar más información en el teléfono que les copié en el chat y pues quedamos a la orden para cualquier información adicional. El informe y la presentación y el vínculo de la conferencia les será remitido por correo electrónico. Muchísimas gracias por su participación. Que tengan un excelente día y cuídense mucho. Y Muchas salgan.